Tal vez el ejemplo más interesante del cual hablaremos en este video es el tan llamado y conocido viejo oeste o salvaje oeste. La aparición de poblados, negocios y demás infraestructuras en los territorios del oeste motivó la necesidad de hacer respetar la ley y perseguir a sus delincuentes, debido a que las armas proliferaron, pues todo aquel que migraba al oeste iba armado para repeler posibles agresiones. Se estima que durante la llamada Fiebre de Oro, cada prospector llevaba un arma. Al oeste llegaba también toda clase de gentes, entre ellos delincuentes imaginados potencialmente violentos y muy dispuestos a infringir la ley. A pesar de que la mayor parte de la gente eran sencillos trabajadores, el crimen tuvo también su protagonismo en la expansión de la nueva frontera. Por regla general, las pequeñas poblaciones eran tranquilas. Sus habitantes solo querían asentarse y prosperar. Los forasteros eran tenidos como honestos hasta que su conducta demostrara lo contrario. La sanción por alterar la convivencia de la comunidad era el desprecio público, que empujaba al infractor a marcharse. El duelo y los tiroteos eran una forma admitida de solucionar diferencias. Sin embargo, disparar por atrás, hacerlo de lejos o emboscar era considerado una cobardía, además de ser ilegales. La justicia era distinta dependiendo de si el eliminado era un mexicano o un amerindio. El robo de un caballo era considerado un delito particularmente grave, porque el infractor era usualmente ahorcado. La presencia del sheriff, o traducido al español como comisario, acompañó la expansión del oeste. Los datos más tempranos lo mencionan en los años 1823 y 24 en la comunidad de San Felipe de Austin. Los nuevos asentamientos, crecidos alrededor de las vetas de mina, también requerían de sus servicios, y el hecho de que el sheriff podía ser elegido por voto popular le daba a la elección una dimensión social que reflejaba los intereses y tensiones de la comunidad. Existían grupos de alguaciles, también se llamó como marshals, encargados de ejecutar las disposiciones federales. La duración del empleo del comisario era de 2 a 4 años según las regiones. En sus labores podía valerse de asistencias conocidos como deputy. En situaciones especiales o de emergencia podría normar a otros ciudadanos para que lo ayudaran. Esto dependía del llamado posse comitatus o poder del condado. En algunas jurisdicciones, sus funciones incluían la ejecución de penas como el ahorcamiento, que podía hacerse con un patíbulo o un árbol cualquiera. Generalmente no había preparación por este cargo. En 1860, David J. Cook, que ejerció en los años 1860 y 1870 como sheriff y policía, publicó un libro llamado Manos Arriba o 20 años de vida como detective en las montañas y en las llanuras, donde da algunos consejos. Cuando intentes arrestar a un delincuente, ten el revólver en tu mano y alístate para desenfundarlo. Mi lema ha sido: mejor adaptar 2 hombres que permitir a uno matarte. Nunca confíes en el honor de un prisionero. 9 de 10 no tienen honor. Las leyendas del lejano oeste han dejado muchos nombres propios. Algunos de ellos varían su vida entre el cumplimiento de la ley y la ilegalidad. Grayton Dalton se dice que fue un marshal antes de incorporarse a una reconocida pandilla. Tenemos a White Bill Hickok, que fue un pistolero de cuya muerte en un salón surgió la combinación de póker conocida como la mano del muerto. Wyatt Earp fue parte de la policía de Dodge City y protagonista del tiroteo de OK Corral. Varios nombres también. Hubo organizaciones locales muy renombradas como los Rangers de Texas, la agencia de seguridad privada conocida como Agencia Pinkerton, grupos locales de ciudadanos llamados vigilantes como los Bad Knocker en Missouri, y también ejercieron justicia a personajes folclóricos como el juez Roy Bean, entre otros. Según la investigación de Terry L. Anderson y P.G. Hill, el viejo oeste de Estados Unidos en el periodo que va de 1830 a 1900 tuvo muchas similitudes con el anarcocapitalismo, ya que las agencias privadas proveían la base necesaria de una sociedad ordenada, donde la propiedad era protegida y los conflictos resueltos, y la percepción popular común de que el viejo oeste era caótico y con poco respeto a sus derechos de propiedad es totalmente incorrecta.
Una de las más famosas casos de anarquía o experimentos de anarquía fueron los de Pensilvania, lo usado en el llamado Holy Experiment o el Santo Experimento, en la cual William Penn era el hijo de un almirante de la Marina Real Británica. Fue el dueño de un valioso patrimonio en Irlanda y heredero de una deuda contraída por el Carlos II de Inglaterra de su difunto padre. El rey Carlos II pagó la deuda con una gran concesión de tierras entre las colonias de Nueva York y Maryland, una región grande al oeste y sur de Nueva Jersey, acompañando la gracia de una célula real que indicaba que Penn tenía casi poder ilimitado en la nueva colonia, y Penn la bautizó con el nombre de Pensilvania, que significa el nombre de Penn. Este territorio se oponía a la autoridad de la Iglesia y aún creían en la Biblia. Defendían primero la relación directa del alma del individuo con Dios, sin ningún tipo de mediación. Rechazaban cualquier tipo de autoridad superior y de jerarquía que esperaban que Dios hablara a cada individuo para luego interpretar la luz interior, como estimaba conveniente. Esa iluminación era en común en toda la humanidad. Penn pretendía disfrutar de una nueva colonia en la que hubiera completa libertad religiosa, a diferencia de las otras colonias inglesas de Norteamérica, que a excepción de Rhode Island, la intolerancia era la regla. Esta nueva colonia fue muy famosa y fueron a vivir allí todo tipo de religiones, desde cuáqueros, menonitas, anglicanos, presbiterianos, e incluso había convivencia pacífica con los indígenas. Se caracterizó, a diferencia de Europa, que se garantizaban derechos como la separación y limitación de los poderes, la libertad de culto, el comercio libre al interior de la colonia, junto con un espíritu de solidaridad y generosidad que buscaba la igualdad social en derechos y la equidad de oportunidades para la prosperidad material y el mayor respeto a las libertades civiles. Destacó la reivindicación de la mujer y su dignidad y la participación activa en la vida pública, la ausencia de ejército, la convivencia pacífica con los indígenas americanos y su libre ingreso a los territorios colonos con gran influencia de la ética antiautoritaria del cuáquerismo. Penn inicialmente dejó de lado todos los impuestos para estimular el desarrollo rápido. Cuando más tarde trató de recoger los quitrents, la gente insistía en nuevos desplazamientos. La colonia continuó en estado de anarquismo individualista desde el otoño de 1684 hasta finales de 1688. Después de una breve ráfaga de actividad del Estado en 1688, los impuestos fueron rechazados y la colonia volvió a resumirse en la anarquía. Cuando John Blackwell trató de imponer el gobierno, la gente opuso resistencia sin llegar a ser violenta. Incluso en 1692, la Asamblea se negó a aprobar una ley de impuestos. El rey Guillermo III, a finales de 1692, nombró a Benjamin Fletcher como gobernador de Nueva York y Pensilvania. La anarquía terminó en abril de 1693, cuando los impuestos se impusieron, pero en 1694 los impuestos nuevamente desaparecieron. Pensilvania fue restaurado a la propiedad de William Penn. En la primavera de 1695, el Consejo volvió a negarse y a considerar cualquier proyecto de ley de impuestos. En total, Pensilvania se mantuvo en estado cuasi anarquista sin impuestos desde su fundación de 1681 hasta 1695, con la excepción de un año. El experimento con la anarquía se denominó así el Santo Experimento. La Irlanda antigua, una Irlanda que persistió en esa trayectoria libertaria por unos 1000 años hasta su conquista brutal por parte de Inglaterra en el XVII siglo, en contraste con muchas tribus primitivas de funcionamiento semejante, como los silbos en África del oeste y muchas tribus europeas, la Irlanda de antes de la conquista no era en ningún sentido una sociedad primitiva, era una sociedad altamente compleja que fue por siglos la más avanzada y la más cultivada y la más civilizada en toda la Europa occidental. Entonces, por 1000 años, la iglesia céltica antigua no tuvo ningún estado o cualquier cosa parecida. Como escribió la autoridad principal en la ley irlandesa antigua, no había legislatura, ningunos administradores, ninguna policía, ninguna aplicación pública de la justicia, no había rastro de justicia administrada por el Estado.
¿Cómo era asegurado entonces la justicia? La unidad política básica de la antigua Irlanda era el Tuat. Todos los hombres libres que poseyeran tierras, todos los profesionales y todos los artesanos podrían ser miembros de una Tuat. Los miembros de cada Tuat formaban una asamblea anual que decidía todas las políticas comunes. Declaraban la guerra o la paz a otra Tuat y elegían o disponían sus leyes. Un punto importante es que, en contraste con las tribus primitivas, nadie era pegado o limitado a una Tuat dada, así sea debido al parentesco o la localización geográfica. Los miembros individuales eran libres y a menudo se separaban de una Tuat y ensamblaban a una Tuat competidora. A menudo dos o más Tuata decidían combinarse en una sola unidad más eficiente. Como afirmaba el profesor Piden, el Tuat es un grupo de personas unidas voluntariamente para propósitos sociales beneficiosos, y la suma total de los terrenos de sus miembros constituían su dimensión geográfica. En otras palabras, ellos no tenían el Estado moderno con su pretensión de soberanía sobre un área territorial dada, divorciado de los derechos de propiedad de sus sujetos. Por el contrario, los Tuata eran asociaciones voluntarias que solamente abarcaban los territorios propios de sus miembros voluntarios. Históricamente, cerca de 80 a 100 Tuata coexistieron en un momento dado a través de Irlanda. Pero, ¿qué hay del rey elegido? ¿Constituía él una forma de gobernante de Estado? Principalmente, el rey funcionaba como un sumo, presidiendo los rituales de adoración de la Tuat, lo cual funcionaba como un voluntariado religioso, así como una organización social y política. Como los sacerdocios paganos y precristianos, la función real era hereditaria, extendiéndose esta práctica en las épocas cristianas. El rey era escogido por la Tuat de un grupo de estirpe real, que llevaba la función hereditaria sacerdotal. Sin embargo, el rey tenía funciones estrictamente limitadas. Él era el líder militar de la Tuat, y él presidía sobre las asambleas de la Tuat, pero él solamente podía conducir las negociaciones de guerra o de paz como agente de las asambleas, y en ningún sentido era soberano, ni tenía ningún derecho a administrar justicia sobre los miembros de la Tuat. Él no podía legislar, y cuando él mismo era parte de algún pleito tenía que someter su caso a un árbitro judicial independiente. Entonces, ¿cómo fueron desarrolladas y mantenidas la ley de la justicia? En primer lugar, en sí misma estuvo basada en un cuerpo de costumbres antiguas e inmemorables, pasada de generación en generación, primero de forma oral y después escrita por una especie de juristas profesionales llamados brehons. Los brehons no eran en ningún sentido funcionarios públicos o gubernamentales, eran seleccionados simplemente por parte del conflicto de base a su reputación en sabiduría, conocimientos de la ley y costumbre y la integridad de sus decisiones. El profesor Piden indica: los juristas profesionales eran consultados por las partes involucradas en los actos de ser aconsejados sobre cuál era la ley que debía aplicarse en casos particulares. Y estos mismos hombres actuaban a menudo como árbitros entre los demandantes. Seguían siendo siempre personas privadas, no funcionarios públicos. Su funcionamiento dependía de su conocimiento de la ley y la integridad de sus reputaciones judiciales. Mucho más importante aún, los brehons no tenían conexión personal alguna con la Tuat individual o con sus reyes. Eran totalmente privados, nacionales en alcance, y eran utilizados por las partes del conflicto a través de Irlanda. Por otra parte, y este es un punto habitual, encontrarte al sistema de abogados romanos privados, el brehon era todo lo que había para entonces. En la antigua Irlanda no había otros jueces, nada de jueces públicos de cualquier tipo. Entonces, ¿cómo se hacían cumplir las decisiones de los brehons? A través de un elaborado sistema de seguro o de garantes fiadores, voluntariamente desarrollado, los hombres estaban ligados por una variedad de relaciones de seguridad por las cuales se caracterizan los unos a los otros, el reparo de los males cometidos y la dedicación de justicia y los tantos y de las decisiones hechas por los brehons. En pocas palabras, los brehons no estaban implicados en la aplicación de las decisiones, se valían de los individuos privados ligados a través de garantes. Había varios tipos de seguridad. Por ejemplo, los garantes garantizarían con su propiedad el pago de una deuda, para después unirse al demandante y exigir el cumplimiento de las existencias si el deudor se rechazaba a pagar.
En este caso, el deudor tenía que pagar daños dobles, uno al acreedor original y otra como remuneración a su garante. Si este sistema se aplicó a todas las ofensas, agresiones y asaltos, así como en los contratos comerciales, es decir, se aplicó a todos los casos lo que hoy llamaríamos ley civil y penal. Todos los crímenes se consideraban, los criminales se llamarán deudores, que debían la restitución y la remuneración a sus víctimas, que se convertían así en sus acreedores. Las víctimas juntarían a sus garantes y procederían a prender al criminal o a proclamar su demanda en público, de exigir que el demandado sometiese su pleito al juicio de los brigands. El criminal podría entonces enviar a sus propios garantes a negociar un arreglo o acordar someter el conflicto a los brigands. Si él no hacía esto, era considerado forajido de la comunidad entera, entonces no pudiendo hacer cumplir más cualquier demanda propia en las cortes, tratándolo como oprobio en toda la comunidad. Hubo guerras ocasionales en los 1000 años de la Irlanda céltica, pero eran reyertas de menor importancia, insignificantes comparadas con las guerras devastadoras que tornaron el resto de Europa. Como precisa el profesor Piden, si el aparato cautivo del Estado, que pudiese con impuestos y el reclutamiento forzado movilizar grandes cantidades de soldados y de mano de obra, los irlandeses no podían sostener cualquier fuerza militar de gran escala en el campo de largo tiempo. Las guerras irlandesas eran simples reyertas y peleas de ganado según los estándares europeos.